lesson as I can learn. Es posible que esta sea la lección más importante que yo pueda aprender. It's another principle in the integrity of heart. Es otro principio relacionado a la integridad del corazón. Just as I refuse to allow anything to slice off portions of my heart, Así como no debo yo de permitir de que se vayan haciendo rebanadas de mi corazón through deception or surrender to indulgence, por ciertas pecados o por maneras de entregarme yo a pecados, I can also be so insensitive of heart that I tolerate unforgiveness. de la misma manera yo puedo poco a poco tolerar el que mi corazón no perdone. It becomes an infection to my soul, Y se vuelve una infección para mi alma. and it imposes more bondage in the body of Christ than possibly we can imagine. E impone sobre el cuerpo de Cristo una esclavitud que ni siquiera nos imaginamos. Let me ask you about your attitude toward fellow servants. Quisiera hacerle una pregunta a usted con relación a su relación con aquellos que obran con usted. Let me tell a story. Y al estar haciendo la pregunta, quiero presentarles una historia. As you ask yourself the question, how do I relate to fellow servants? Y mientras se las platico, hágase usted la pregunta, ¿cómo me llevo yo con mis consiervos? Years ago, I became angry toward another minister. Hace muchos años, yo me enojé mucho con otro ministro. I didn't tell anybody. No se lo dije a nadie. I was too wise to speak outwardly against him. Era yo lo suficiente sabio para no hablar públicamente acerca de mi enojo. But in my heart, I was irritated with him. Pero en mi corazón yo estaba irritado con ese individuo. It wasn't anything he had done to me, No era algo que él me hubiera hecho a mí directamente. but I really didn't like the way he conducted his ministry. Pero la verdad no me gustaba la manera en que él conducía su ministerio. There were things about his style, Había cosas de su estilo. the things about the way he communicated, Eran cosas relacionadas a la manera en que él se comunicaba. that it irritated me. A mí me irritaba. And I became more and more irritated whenever I would see him minister. Y si yo veía a este individuo que estuviera ministrando, más y más me irritaba. And I became very judgmental in my heart toward him. Entonces en mi corazón empecé yo a juzgarlo muchísimo. Now again, I didn't say this to anyone. Ahora, nuevamente, yo no se lo platiqué a nadie. I might have spoken against him to someone, but I didn't. Yo podría haber dicho algo en contra de él, posiblemente a alguien, pero no lo hice. But it was still accumulating inside me. Pero de todos modos era algo que se iba acumulando dentro de mí. God knew this, of course. Y obviamente Dios lo sabía. One day, I came home from my office at our church. Un día llegué yo a mi hogar, había salido de la oficina de nuestra iglesia. When I came into my house, this minister was on television. Y al llegar yo a mi hogar, vi que en la televisión estaba ese ministro predicando. And when I saw that he was on television set, I wanted to turn it off. Y cuando lo vi que estaba él ahí predicando, de inmediato quise apagar la televisión. No one else was in the room watching. No había nadie ahí en ese cuarto, en ese momento, viendo la televisión. So I started to walk across the room to turn off the television set. Entonces empecé a acercarme yo hacia al televisor para apagarlo. I was thinking to myself, Y estaba yo pensando, he makes me sick. ay, esta persona, ¿verdad? Me enferma verlo. And I had not made it all the way to the television set. Y todavía no llegaba yo a la televisión Then the Holy Spirit spoke to me. cuando el Espíritu Santo me habló. God said these words, Y Dios me dijo las siguientes palabras. you don't approve of the way that I created him, do you? Tú no apruebas de la manera en que yo he creado este individuo, ¿verdad? I fell on the floor. Me caí yo de verdad en el suelo. I fell because my legs went weak Sentí que se me debilitaron las rodillas. with a sense of holy terror that came into my heart. Y sentí yo un terror santo dentro de mí. In that instant, I saw something I had never seen. En ese instante yo me di cuenta de algo que nunca había visto.
First, I saw the spirit that was motivating my attitude. En primer lugar, vi el espíritu que estaba motivando mi actitud. It's the same as the spirit of Lucifer. Es el mismo espíritu de Lucifer. For Lucifer said this, Porque Lucifer dijo, I will be as God. yo seré como Dios. What does that mean? ¿Y qué significa eso? I'll create everything the way I want to make it. Yo voy a crear todo de la manera en que yo quiero que sea. And God was saying to me, Y Dios me estaba diciendo a mí, do you want to create everyone the way you want them to be? Or are you satisfied with the way I create? ¿quieres tú crear a las personas como tú crees que deben de ser o vas a estar satisfecho de la manera en que yo los he creado? I began to weep before the Lord. Empecé yo de verdad a llorar ante el Señor And I poured out my heart before God in repentance. y me arrepentí ante Dios. There were things that I think maybe you would say that man might do a different way. Es posible que ustedes también al ver ese individuo podrían opinar de que hay maneras en que él podría ser mejor. You might have agreed with me that he could improve in his style. A lo mejor ustedes estarían de acuerdo conmigo de que él debería de mejorar en su estilo. But it doesn't make any difference. Pero eso no es lo importante. It wasn't a matter of the man being evil. No estamos hablando de que el hombre fuera maligno, It was just that he was different than I wanted him to be. sino más bien era diferente a lo que a mí me hubiera gustado que él I fuera. pled with the Lord to forgive me. Y yo le rogué al Señor que me perdonara. It's too long a story to tell. Es una historia posiblemente demasiado larga para contarles, Sometime after that, pero un tiempo después, that man became one of my closest friends. ese señor se volvió uno de mis mejores amigos. I know it never would have happened Yo sé que nunca hubiera sucedido if God hadn't have shown me my heart. si Dios no me hubiera mostrado mi corazón. It was bound up in unforgiveness. Estaba totalmente esclavizado, atado, porque yo tenía resentimiento hacia él. You say, is that unforgiveness? Y dice usted, bueno, ¿eso es no perdonar a alguien? Yes, it is. Sí lo es. Unforgiveness is not only that a person violates you. No perdonamos solamente a aquellos que nos violan. This was the judgmentalism, Era un tipo de juicio. Yo estaba juzgándolo. the criticism, Yo estaba criticándolo. because they violated my tastes. Porque él estaba violando lo que a mí me parecía bueno. And I wouldn't allow for that, Y yo no iba a permitir eso. as though I were God. Como si yo fuera Dios. You say, but Pastor Hayford, Pero a lo mejor usted dice, reverendo Hayford, I would never say I want to be God. yo nunca diría yo quiero ser Dios. And I didn't say that either Y yo no lo dije literalmente eso tampoco. until God showed me that that is that subtle, serpent-like style. Pero Dios me enseñó a mí que ese es el estilo de como la serpiente de pecado. I wonder sometimes A veces me pregunto, how judgmentalism ¿cómo eso de tener juicio y de juzgar a la gente brings tension in the body of Christ. trae tensión dentro de la iglesia? My hand that can reach like this, Mi mano, que la puedo extender de esta manera, if there comes tension in the muscles of my arm, si hay tensión en mis músculos, my hand can begin to wither mi mano se puede hacer rígida and I can't reach. y entonces ya no puedo alcanzar las cosas. And my feet that can walk and move freely, Y estas piernas que me ayudan a caminar de manera libre, if there comes tension and spasms in my body, si se vuelven tensas totalmente y rígidas, I can become crippled entonces estaría yo paralizado, and paralyzed. totalmente paralizado. And the body of Jesus Y el cuerpo de Jesucristo is in many cities and nations like this. en muchas ciudades y naciones está así. When Jesus wants to reach, Cuando Jesucristo quiere alcanzar, but the people in his body, in churches pero la gente en su cuerpo, en su iglesia and between churches, y entre iglesias, are so critical, Están to- judgmental. se la pasan nada más criticando y juzgando. Families are not forgiving. Y las familias no perdonan. But the spirit of forgiveness Pero el espíritu que sí perdona could cause the body of Jesus to rise in your church, podría causar que la iglesia de Cristo se levante y se libere to reach in power, para que pueda alcanzar con poder, to move with freedom. para que pueda moverse con libertad. But it requires the spirit of release.
pero requiere que tengamos un espíritu de libertad. We have been forgiven so much. Se nos ha perdonado tanto. We must be forgiving. También tenemos nosotros que perdonar. You wonder about families. Usted a lo mejor se pregunta con relación a las familias. Years ago, I had an attitude toward my brother-in-law. Hace algunos años yo tenía una actitud especial hacia mi cuñado. He had known Jesus as a boy, Él se había entregado a Jesucristo cuando era un niño, but he'd walked away from the Lord. pero se había separado del Señor. After my wife and I were married, Y ya después de que mi esposa y yo estábamos casados, I made a genuine effort to become a friend to my brother-in-law. y aunque yo traté de verdad, de manera genuina, de ser su amigo, He was never unkind in his response to me, él nunca me trataba en realidad mal, but he would never accept my offer of friendship. pero tampoco aceptaba mi oferta de amistad. He always kept a certain distance, no matter how I tried to be friendly and gracious toward him. Siempre mantenía una distancia, no importara lo que yo hiciera por ganármelo. With the passing of time, I became weary of this sense of indifference that he showed. Y al ir pasando el tiempo, yo empecé a cansarme de su indiferencia. After 15 years, Después de 15 años, I remember very clearly me acuerdo claramente, I was talking to him in my in-laws' backyard. estaba yo platicando con él en el patio ahí de mis suegros. And as I was speaking with him, I was encountering this coldness he was showing toward me. Y al estar yo ahí platicando con él, sentía yo su frialdad. I thought to myself, I'm through trying. Y pensé yo por un momento, ya basta, ya no voy a seguir tratando. I didn't say anything to him. No le dije nada, We continued visiting, es más, continuamos visitando. but I decided I'm not going to try anymore to be a friend. Pero yo decidí, ya no voy a buscar su amistad. It was 6 months later 6 meses después, that I was back where we live, thousands of miles away from my brother-in-law. regresé, ya estaba yo donde vivía yo, que está muy lejos, miles de kilómetros donde vive mi cuñado. And I saw a greeting card on the table in our kitchen. Y vi yo que estaba sobre la mesa de nuestra casa una tarjeta. It looked like a humorous card. Parecía como una tarjeta con alguna cosa humorística. I picked up the card and opened it to read the joke that was on the inside. Entonces levanté la tarjeta pensando que habría algún chiste, algo humorístico dentro de ella. I don't remember what it was, No recuerdo qué decía, but I remember what was written at the bottom. pero sí recuerdo lo que estaba escrito abajo. It was from my brother-in-law's daughter, written to my daughter. Era del hijo de la hija de mi cuñado, era una nota a mi hija. And she had said, "Thank you for your nice letter to me the other day. Y decía en la carta, gracias por esa nota que me mandaste, esa carta que me mandaste. And that you are praying for my daddy to come back to Jesus." Te agradezco que tú estás pidiéndole a Dios que mi papá vuelva a Jesucristo. I read those words, Leí yo esas palabras and it's like a knife went through my heart. y era como si sintiera yo un cuchillo que me entraba al corazón. I had not told or taught my daughter to pray for her uncle. Yo no le había dicho a mi hija que orara por su tío, But she was praying for him to be saved. pero ella estaba orando que su tío se salvara. But I wasn't. Pero yo no lo estaba haciendo. I didn't even realize I wasn't praying for him. Y en realidad ni siquiera me había dado yo cuenta de que no había estado orando por él. I had not thought to myself, I won't pray for him. Yo no había decidido, no voy a orar por él. But I had thought, I'm tired of feeling rejected by him. Pero sí había yo pensado, ya estoy cansado de que él me rechace. And without realizing it, my eyes had become closed to a serious spiritual failure. Y sin darme yo cuenta, estaba yo cerrándome los ojos a una situación en la que yo estaba fallando espiritualmente. Jesus even said, pray for your enemies. Jesucristo había dicho que hasta oráramos por nuestros enemigos.
much less pray for people who don't seem to accept you. Obviamente ore por personas que no nos aceptan. Here was a family member. Y aquí era alguien de la familia. The reason I was seeking to show friendship is because I cared about him. La razón por la que buscaba yo su amistad era porque lo quería. He wasn't accepting that because he realized that it would probably lead to his coming back to the Lord. Y probablemente él me rechazaba porque él no quería entregarse a Cristo. I hadn't been pushing religion on him. I was just trying to be friendly. Yo no le estaba tratando de hablar de Cristo de ese momento, solo buscaba su amistad. He turned me away so many times I gave up. Y como él me rechazó tantas veces, yo me di por vencido. But now I was embarrassed. I wasn't even praying for him. Pero ahora estaba yo de verdad avergonzado porque ni siquiera había estado orando por él. I repented before the Lord. Y me arrepentí ante Dios. 4 months later, 4 meses después, the phone rang at our house. sonó el teléfono en mi casa. It was one Sunday night, Era un domingo en la noche and it was my brother-in-law. y era mi cuñado. And my wife was on the other extension of the phone. Y en otra extensión, en otro cuarto, mi esposa también tenía el teléfono. As we heard him say these words, Y escuchamos a mi cuñado diciendo las siguientes palabras. "Today I came back to the Lord. Hoy regresé con Cristo. I knew you would be the first that would want to know." Yo sé que ustedes querrían ser los primeros en saberlo. We visited for a while. Visitamos por un rato, The phone hung up the phone, colgamos el teléfono and then I thought afterwards, y luego me quedé pensando, Lord, Señor, is it possible that my unforgiveness may have restrained his openness toward you? me quedé pensando y preguntando al Señor, Señor, ¿será que mi resentimiento, mi actitud te estaba estorbando a ti para que Él volviera a ti? The Lord didn't answer that, Dios no me contestó, but he did show me this. pero sí me mostró algo. If the gospel isn't taken to people where the gospel isn't preached, they'll never come to Christ. Si no llevamos el Evangelio, si no predicamos el Evangelio, la gente no se va a entregar a Cristo. And so if forgiveness isn't shown, the spirit of release can tie up more things than we realize. Y si nosotros no perdonamos y no permitimos que el espíritu de libertad, habrá muchas más ataduras, cosas de esclavitud que ni siquiera nos damos cuenta. These two stories Estas dos pequeñas are historias simple ones to illustrate release. son muy pequeñas, pero ilustran lo que es la libertad Release of relationships, para las relaciones release of salvation, y también permitir para que pueda tener libertad de la salvación. release of what our life is about, De eso debe ser nuestra vida. and release of the body of Christ. Y nosotros también debemos dar libertad al cuerpo de Cristo. As we forgive like we've been forgiven. Y solo lo podremos lograr si nosotros perdonamos de la misma manera en que hemos sido perdonados. Amen. Amén. Amen.